Bienvenidos un día a vuestro canal favorito de salseo turco, chismecito y análisis de nuestras parejas favoritas. Espero que tu copyright is todos genial, con energía y listos para un vídeo que, os lo prometo, os va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a necesitar palomitas, tazas de tu copyright y quizás hasta un pau más menos vuelo para algunas. Hoy vamos a hablar de una pareja que, queramos o no, siempre nos tiene en vilo, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Esos dos que nos hicieron suspirar con Senu con diéresis al cap, y que, aunque ya no es tu copyright juntos, siguen dando que hablar. Y es que hoy tenemos un tema. Un tema que ha incendiado las redes sociales y que involucra una decisión superíndice 3N de Hande que al parecer, no le ha sentado nada, pero nada bien a Kerem. ¿De qué copyright se trata? Pues de un proyecto que Hande ha decidido aceptar y que, según los rumores, tiene a Kerem echando chispas. No solo chispas, diría yo, sino casi un incendio forestal en el mismísimo Estambul. Antes de que nos metamos de lleno en este drama, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. No te perderás ni un solo vídeo con todas las novedades, exclusivas y salseos de nuestros actores turcos favoritos. Y si ya eres parte de esta gran familia, mil gracias por estar siempre aquí. Vuestro apoyo significa el mundo para mí. Sin ustedes, este canal no será nada. Son mi combustible, mi inspiración superíndice 3N y mis CEU superíndice 3 cómplices en esta aventura de seguir de cerca la vida de nuestros famosos turcos. Ahora prepo rense un cafecito, pu superíndice 3 nanse CEU superíndice 3 modos y a compu, u con diéresis más menos en me ha desentrau más menos ar este nuevo capítulo del drama Hande Kerem. Porque esto se pone interesante. Y no solo interesante, sino que vamos a profundizar en las capas ocultas de este asunto. Vamos a analizar las posibles razones de la decisión superíndice 3N de Hande, la reacción superíndice 3N visceral de Kerem, y las consecuencias que esto podrá tener en sus carreras y en sus relaciones con el resto de la industria. Como ya sabu copyright Hande y Kerem son dos de las estrellas brillantes del firmamento turco. Desde que protagonizaron Senu con diéresis al cap, su química en pantalla traspasó superíndice 3 la ficción superíndice 3N, enamorando a millones de fans en todo el mundo. Su relación superíndice 3N fue un autocopyright dico cuento de hadas, al menos hasta que se terminó superíndice 3. Y aunque ambos han seguido caminos separados, sus vidas continúan entrelazándose de una forma u otra, generando titulares y rumores constantemente. Son como dos imanes que, a pesar de repelerse, siguen sintiendo una fuerza de atracción superíndice 3N inevitable. Y eso, mi gente, es puro salseo. En las últimas semanas, Hande ha estado en el centro de la atención superíndice 3N mediática debido a su nuevo proyecto, una serie dramática en la que interpreta a una mujer fuerte e independiente que lucha por sus sueños más menos en un mundo dominado por hombres. El papel es desafiante, exigente y requiere una gran preparación superíndice 3N emocional. Y Hande, como siempre, se ha entregado al 100% a su trabajo. Se ha sumergido en el personaje, ha investigado sobre la realidad de las mujeres que luchan contra la adversidad, y se ha preparado físicamente para las escenas exigentes. Hande es una actriz comprometida, y eso se nota en cada uno de sus trabajos. Pero aquí es donde la cosa se pone jugosa. Resulta que el actor que iba a ser el protagonista masculino de la serie era, nada más y nada menos, que un amigo cercano de Kerem. Un actor con el que Kerem ha trabajado en varias ocasiones y al que considera casi como un hermano. De hecho, se rumorea que comparten mucho más que una amistad. Que son más menos hay carne, que se apoyan mutuamente en sus proyectos y que incluso comparten confidencias y secretos. Según fuentes cercanas a Kerem, con diéresis copyright le ha recomendado a este actor para el papel, pensando que será una gran oportunidad para con diéresis copyright y que hará una pareja fantástica con Hande en pantalla. Kerem cree que este proyecto podrá catapultar la carrera de su amigo, y que trabajar con Hande será una experiencia enriquecedora para ambos. Sin embargo, la decisión superíndice 3N final no depende de Kerem, sino de los productores y directores de la serie. Y para sorpresa de todos, Hande ve tu superíndice 3 la elección superíndice 3N de este actor. Lo que oyen.
Ande al parecer no se sintió superíndice 3 CU superíndice 3 moda trabajando con U con diéresis copyright L y prefirió superíndice 3 que buscaran a otro actor para el papel. Las razones oficiales que dio Ande fueron que no sentó a Kumika con el actor en las pruebas de CU Mara, y que su estilo de actuación superíndice 3N no encajaba con la visión superíndice 3N que tenua del personaje. Pero por supuesto, detrás de esas razones oficiales, podrá haber motivos muy profundos y personales. La noticia corrió superíndice 3 como la pu superíndice 3 Lbora y como era de esperar, llegó superíndice 3 a audos de Kerem. Y acu es donde se huenen los rumores, Kerem explotu. Se sintió superíndice 3 traicionado por Ande no solo por haber rechazado a su amigo, sino también copyright N por no haberle consultado su decisión superíndice 3N. Al parecer Kerem esperaba que después copyright S de haber compartido una relación superíndice 3N tan intensa y significativa, Ande le hubiera dado al menos la oportunidad de hablar sobre el tema. Se sintió superíndice 3 ignorado, menospreciado y sobre todo, decepcionado. CU superíndice 3 ¿mo pudo hacerme esto? Se dice que dijo Kerem a sus amigos cercanos. Yo solo quiero ayudar a un amigo y ella lo ha echado todo por tierra. A partir de ahí, según las fuentes, la conversación superíndice 3N escaló superíndice 3 hasta convertirse en una discusión superíndice 3N acalorada, llena de reproches y acusaciones. Kerem le reclamó superíndice 3 a Ande su falta de consideración superíndice 3N, y Ande le recriminó superíndice 3 su intromisión superíndice 3N en sus decisiones profesionales. Un autocopyright tico culebru superíndice 3N turco en la vida real. Por supuesto, hasta ahora solo tenemos rumores y especulaciones. Ni Ande ni Kerem han hecho declaraciones oficiales sobre el tema. Sus representantes se han limitado a decir que ambos enfocados en sus proyectos profesionales, y que no tienen tiempo para comentar chismes y rumores. Pero la prensa turca que arde y las redes sociales llenas de comentarios y opiniones divididas. Los fans de Ande y Kerem se han polarizado, y se han creado dos bandos, los que apoyan a Ande y los que apoyan a Kerem. Y como suele ocurrir en estos casos, la verdad se pierde entre tanta pasión superíndice 3N y fanatismo. Algunos fans apoyan a Ande argumentando que tiene derecho a elegir con qué copyright N quiere trabajar y que no tiene por qué copyright sentirse obligada a aceptar a alguien solo porque es amigo de Kerem. Argumentan que Ande es una profesional, y que su prioridad es encontrar al actor que mejor se adapte al papel y que tenga la mejor química con ella en pantalla. Otros en cambio critican a Ande por considerar que su actitud fue egoísta y que perjudicó superíndice 3 a un actor que merecua la oportunidad. Le acusan de ser prepotente, de creerse superior y de no tener en cuenta los sentimientos de los DMUDS. Y luego los que se ponen del lado de Kerem, lamentando que su amistad con Ande haya terminado de esta manera tan amarga. Le defienden diciendo que solo quiero ayudar a un amigo, y que no merecua ser tratado de esa forma. Lo cierto es que este incidente ha reavivado la tensión superíndice 3N entre Ande y Kerem y ha puesto de manifiesto que aunque ya no sean pareja, su relación superíndice 3N sigue siendo complicada y llena de matices. Es evidente que aún quedan heridas por sanar, y que ambos tienen dificultades para superar el pasado. ¿Qué copyright pasará a partir de ahora? ¿Intentarán solucionar sus diferencias? ¿O esta será la gota que colme el vaso y marque el final definitivo de su amistad? Solo el tiempo lo dirá. Pero de lo que no hay duda es de que Ande y Kerem siguen siendo una de las parejas fascinantes y controvertidas del mundo del espectáculo turco. Son dos personalidades fuertes, ambiciosas y con mucho talento. Y nosotros, sus fans, seguiremos atentos a cada uno de sus movimientos, esperando que algún día puedan superar sus diferencias y volver a ser amigos. O que copyright N sabe tal vez algo de ese. Nunca se sabe en el mundo del salseo turco. Ahora bien, vamos a analizar un poco en profundidad las posibles razones de de la decisión superíndice 3N de Ande. ¿Por qué copyright ve tu superíndice 3 al amigo de Kerem? Podrán ser varias. Asterisco falta de química asterisco como ya mencionamos, Ande pudo no haber sentido química con el actor durante las pruebas de CU Mara. La química entre los protagonistas es fundamental para el con diéresis copyright cito de una serie romántica, y si Ande no sentúa esa conexión superíndice 3N, es comprensible que haya preferido buscar a otro actor.
Rivalidad profesional podría haber una cierta rivalidad profesional entre Ande y el amigo de Kerem. Tal vez Ande sentúa que el actor no tenía el nivel necesario para el papel, o que su presencia podría eclipsarla a ella. Problemas personales podría haber problemas personales entre Ande y el amigo de Kerem. Tal vez tuvieron un roce en el pasado, o tal vez Ande simplemente no se lleva bien con U con diéresis copyright L. Influencia de Kerem Ande podría haber vetado al amigo de Kerem como una forma de vengarse de U con diéresis copyright L por algo que haya hecho en el pasado. Tal vez Aune guarda resentimiento por la ruptura, y esta fue su forma de desquitarse. Control creativo Ande podría haber querido tener ese control sobre la elección superíndice 3n del protagonista masculino. Tal vez quiero asegurarse de que el actor elegido fuera alguien que ella pudiera manejar y con quien pudiera trabajar fácilmente. Por otro lado, también copyright N es importante analizar la reacción superíndice 3n de Kerem. ¿Por qué copyright se sintió superíndice 3 tan traicionado por Ande? Sentido de lealtad Kerem pudo haber sentido que Ande traicionó superíndice 3 su sentido de lealtad hacia su amigo. Kerem se siente responsable de cuidar a sus amigos, y pudo haber sentido que Ande le impidió superíndice 3 cumplir con esa responsabilidad. Herida en su ego la decisión superíndice 3n de Ande pudo haber herido el ego de Kerem. Tal vez se sintió superíndice 3 rechazado y humillado al ver que Ande no valoraba su opinión superíndice 3n. Recuerdo del pasado este incidente pudo haber reabierto viejas heridas del pasado. Tal vez Kerem sintió superíndice 3q. Ande estaba repitiendo patrones de comportamiento que lo habían lastimado durante su relación superíndice 3n. Miedo a perder el control Kerem pudo haber sentido que estaba perdiendo el control sobre la vida de Ande. Tal vez Aune siente la necesidad de protegerla y cuidarla, y la decisión superíndice 3n de Ande le hizo sentir que estaba perdiendo esa capacidad. Y ahora, después copyright S de este salseo intenso, vamos a hacer un pequeño más menos o resumen de lo que hemos visto hoy. Hemos analizado la decisión superíndice 3n de Ande de vetar a un actor recomendado por Kerem para su nueva serie. La supuesta explosión superíndice 3n de Kerem ante esta decisión superíndice 3n y las reacciones encontradas de los fans en las redes sociales. Como siempre hemos intentado analizar la situación superíndice 3n desde todos los puntos de vista, sin tomar partido por ninguno de los dos. Porque al final lo importante es que Ande y Kerem sean felices y puedan seguir desarrollando sus carreras profesionales sin rencores ni resentimientos. Pero, seamos sinceros, el salseo es lo que nos da vida. Espero que os haya gustado este vídeo y que hayáis disfrutado del salseo tanto como yo. Si os ha gustado, no olvidéis copyright y darle un like y compartirlo con vuestros amigos. Y por supuesto, dejadme vuestros comentarios abajo. ¿Qué copyright opináis de todo esto? Creo copyright is que Ande tuvo razón superíndice 3n al vetar al actor. ¿O pensáis que Kerem tiene motivos para estar enfadado? Me muero por saber vuestras opiniones. Quiero leer cada uno de sus comentarios, y prometo responder a los moods interesantes. Y antes de despedirme os quiero recordar que si aún no estáis suscritos al canal, este es el momento de hacerlo. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos con todas las novedades, exclusivas y salseos de vuestros actores turcos favoritos. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales. Comparto contenido exclusivo, adelantos de los superíndice 3 vídeos, y muchas sorpresas S. Que ya sabu copyright is, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Un beso enorme y hasta la superíndice 3 Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar del salseo turco.